El gobierno, la iglesia y el trabajo. Repítela, ¿no? Sí, estamos viendo acerca de autoridad delegada y cuatro clases básicas de autoridad, que es la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Nos quedamos acerca de la autoridad delegada en la familia, donde vimos en Efesios 5:22 que las casadas estén sujetas a sus maridos. Vamos allí para no decirlo tan parafraseadamente. En Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí nos está diciendo que si el Señor es la autoridad, y nos dice que Dios es la autoridad de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Amén. Y dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Al Señor, las casadas lo reconocen como autoridad, pero muchas veces no reconocen al esposo como su autoridad. Y hay una pequeña controversia, hay una pequeña contienda entre el varón y la mujer. El varón quiere ser la cabeza, pero la mujer también quiere ser cabeza, ¿sí? Y no reconoce nada más que si es gente creyente, gente que cree en la palabra de Dios, si Cristo es su autoridad de la mujer, entonces automáticamente el varón es la autoridad de la mujer. No se puede brincar autoridades, con Dios no se puede brincar autoridad. Cristo nunca va a ser la cabeza de la mujer. El varón es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón. En Colosenses 3:20, veamos ahí en Colosenses, si me acompañan ahí. Colosenses 3:20 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y lo que pasa es que muchos padres no saben ser autoridad y por eso los hijos se desalientan. Una autoridad tiene que estar pegada o tiene que tener 3:20. Una autoridad tiene que estar pegada a su autoridad, tiene que estar sometido a su autoridad, tiene que reconocer su autoridad. Entonces, todo varón tiene que reconocer a Cristo como su autoridad y estar en comunión completa con Él. ¿De acuerdo? Amén. En Efesios 6, en Efesios, Es la de hijos, ¿verdad? Hijos, obedezcan a sus padres. sí. En Efesios 6 dice: hijos, obedeced. Y estamos tocando cada uno en cuanto a la mujer, en cuanto a los hijos, que tienen que reconocer la autoridad en la casa. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí nos vuelve a decir en el verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces dice que los hijos deben de someterse o deben de obedecer a sus padres, pero tienen que reconocer, los dos son autoridad, pero tienen que reconocer que el varón es cabeza, ¿sí? sobre la mujer. ¿De acuerdo? Amén. Si Dios y su palabra son la autoridad del varón, entonces este será verdaderamente una autoridad delegada de Dios. Si la palabra, si Dios y su palabra son la autoridad del varón, entonces este será verdaderamente una autoridad delegada. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos con este punto, aunque yo sé que vamos a tener un tiempo de retroalimentación y se ponen buenos esos momentos. Vamos a ver la siguiente autoridad delegada, que es en el gobierno, la autoridad delegada en el gobierno. Y en Primera de Pedro 2:13 nos dice ahí que por causa del Señor, ¿lo tiene? Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana
ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y si nosotros nos sometemos, si nos quieren cobrar más impuestos, tenemos que pagar lo que tenemos que hacer lo que nos dice el gobierno, siempre y cuando no afecte la palabra de Dios, no afecte el reino, ¿sí? Yo tengo aquí algunos ejemplos. Creo que tocamos la semana pasada, pero no recuerdo, en Hechos 4, del 13 al 19, cuando le dicen a los discípulos, el concilio, cuando le dicen a los discípulos que no pueden predicar ya en el nombre de Jesucristo, y ellos dicen, primero es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Con respecto a los amigos de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor él levantó una estatua, y pues no porque fuera el rey, ellos no se podían someter sus convicciones estaban muy fuertes. Ellos podían hacer a un lado quien representaba la autoridad, que era el rey mismo, pero estaban poniendo a Dios como número uno en su vida, ¿sí? Entonces, ahí tocamos cómo ellos no se sometieron, que a tocar los instrumentos de música ellos tenían que arrodillarse, pero ellos dijeron, pues esto no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos conocían la voluntad de Dios, ellos conocían la palabra, y esa orden iba en contra de la palabra, iba en contra de la voluntad de Dios, iba en contra del reino, y aunque era la autoridad, ¿sí?, ellos no se sometieron a esa orden, y nosotros no tenemos muchas veces por qué someternos a ese tipo de órdenes, o si está fuera de la voluntad de Dios, que vayan en contra del reino, de la voluntad de Dios, no nos debemos de someter, ¿sí? Tocamos que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, se somete a todas las autoridades. Y bueno, sabemos que ¿qué pasaría si no hubiera semáforos en la ciudad? Caos. Sería un caos total. ¿Sí? Sí, así, exactamente. Y es que nosotros, los que somos creyentes, los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, tenemos que someternos a toda autoridad. La palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Entonces tenemos que someternos a los semáforos. Cuando ya está en amarillo te está diciendo vete despacio, vete tranquilo, vete deteniendo. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que dar kilos de a kilo y litros de litro, tenemos que tener licencias de manejo. Hay muchos cristianos que yo me he dado cuenta que no traen licencia, y todo eso está fuera de autoridad. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, queremos reprender, vamos a orar por un enfermo en el nombre de Jesús y en la autoridad que Dios me ha dado? ¿Sabes qué? En ese momento puede quedar nula la autoridad, tu autoridad. Simplemente, ¿por qué? Porque no estás, hay un orden, ¿sí? Entonces, no estamos haciéndolo como Dios nos lo está indicando. Entonces, tenemos que sacar licencia, tenemos que aún sacar los pasaportes, tenemos que sacar pasaporte, porque muchos creyentes están yendo a los Estados Unidos sin pasaporte. Y hermano, bendígame para que me vaya bien, para que no me agarren. Para que no me agarren. Y pues eso no es correcto. Decíamos que si queremos, que ellos quieren levantar el muro, que levanten muros, y que los levanten los más altos y los más gruesos, lo que quieran. Los muros, ¿para qué sirven los muros? Pues para poner límite. Nuestra casa tiene muros y tiene puertas. Si no tuviera muros o puertas, cualquier persona entraría y saldría y haría lo que quisiera. Pero mi casa tiene muros, y eso significa, y hay una puerta donde se dice, aquí hay una autoridad. Tú puedes tocar, toca el timbre, ¿sí? No tienes por qué pasarte a la cochera, siempre y cuando el timbre esté hasta casi a la entrada de la misma cochera, del límite de la cochera, no tienes por qué pasarte.
¿De acuerdo? Amén. Entonces, debemos de ser ciudadanos que obedecen la ley. La palabra nos dice que debemos de orar. Pablo nos anima, nos exhorta que debemos de orar. Díganme, ¿dónde está ese? Se me pasó. Ese, Primera de Timoteo, sí, Primera de Timoteo, de acuerdo, sí. Es cierto. Sí. Dice 2.1, Primera de Timoteo 2.1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok, aquí nos dice que debemos de estar orando, no que hagamos marchas. Y también yo en lo personal he visto, y yo creo que hay muchos cristianos, ¿sí?, haciendo marchas, cosas que no debe de hacer, no se deben de hacer. Tenemos que doblar rodilla, tenemos que estar orando por el presidente de la República. Hayas votado o no hayas votado por él, es tu presidente, lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. El presidente es el presidente de la República. Es el presidente electo. Exactamente, es el presidente electo. ¿Sí? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, a nivel nacional también. Y tenemos que estar orando por ellos. Qué bueno sería que yo, por ejemplo, en lo personal, yo oro por ellos. Señor, los planes que ellos tienen, los pongo en tus manos, los someto a ti, los someto a tu voluntad, a los planes que tú tienes, a los propósitos que tú tienes ya para esta nación. Y yo estoy orando por ellos, no podemos hacer otra cosa. Pero si estoy orando, fíjense bien, si estoy orando por el presidente, no solamente voy a orar por el presidente, sino que voy a orar por mi pastor. Los hijos pueden orar por sus padres, la esposa tiene que estar orando por el esposo. Tenemos que estar haciendo ese tipo de oración. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a hacer sus planes. Dios nos va a revelar. Yo oro, Señor, que mis autoridades, tanto a mi pastor como al presidente, revélales qué es lo que tenemos que, por dónde quieres que caminemos, cómo quieres que caminemos. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo dejar de orar por ellos. Y en lo personal, pues que mi esposa esté orando por mí, porque yo estoy orando por quienes son mi cabeza, por quienes son mi autoridad. ¿Sí? Y orar por los hijos de los pastores también, porque en muchas ocasiones, o la gran mayoría de las ocasiones, la gente se come a los hijos de los pastores y eso no está bien. Bueno, esa es otra historia. Sí. Bien, pero eso es cierto. Entonces, no solamente aquí pensamos que este pasaje es nada más orar por los que están en eminencia, pero pues en eminencia en la casa está el varón. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, es responsabilidad de las esposas y los hijos estar orando. ¿Qué te parece que oraran por ti, Manuel? Muy bien. Oh, que todos los días estuvieran orando por ti. Excelente. Señor, danos el líder que necesita esta familia. Ponemos en tus manos al esposo, a mi padre. Súplele, dale sabiduría, que siempre camine por caminos de verdad, por caminos de honestidad. Sí. Que te glorifique a ti, Señor. ¿Qué tal que oraran por ti, pastor? Excelente. ¿No? Yo creo que lo hacen. Sí. Entonces, siempre hay gente detrás de nosotros, los que somos autoridad. ¿Sí? Yo creo que por el pastor, yo creo que lo estamos haciendo, ¿no? Y además tu esposa misma lo está haciendo, ¿verdad? Pero tenemos que orar no nada más por el presidente, sino por los que están en la autoridad de la casa. ¿Sí? Pero, ok. Vamos a un tercero, la autoridad delegada en la iglesia. Esto se lo estoy dando así muy rápidamente, pero yo me tardo casi un año con llevo como libro de texto, llevo el libro de Watchman Nee, y ahí vamos poco a poco. Y ¿por qué me lo está dando ahorita en 2, 3? Lo que pasa es que nos metemos en el libro, así como nos metíamos en el libro de revelación. ¿De qué? ¿Un curso de milagros? Un curso de milagros. Así lo estudio yo ese libro. Y hay muchos puntos que ahorita me estoy brincando de ahí. Bueno, la autoridad delegada en la iglesia. ¿Quién es la autoridad delegada en la iglesia? El pastor.
y no solamente el pastor. Toda autoridad debe de estar bajo una autoridad. ¿Sí? La palabra dice en Efesios 4:12 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Efesios 4:12. 11. Entonces, el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. ¿Cristo debe de ser la cabeza de la iglesia? Sí. Y yo veo que en la iglesia los mismos congregantes no respetan la autoridad. No respetan la autoridad. Saben que es el pastor, saben que es el que da el mensaje, saben que es el que ora por los enfermos, ¿sí? Ora por sus negocios, por sus finanzas y por muchas cosas. Pero no hay respeto de parte de la congregación. La feligresía. Sí, no hay respeto. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo ver que la gente se sale de las iglesias a la hora que quiere. Y llega a la hora que quiere, obviamente. Sí, pero se sale de la iglesia a la hora que quiere. Me refiero a esto, que se van de la iglesia y no avisan, para nada avisan. Pastor, muchas gracias, el Señor me está guiando, porque creemos que están siendo guiados por Dios. Principalmente, yo creo específicamente que Dios se mueve a través del sistema de autoridades. Dios se mueve a través del sistema de autoridades. Recuerden lo que Moisés y Yetro, cuando le dijo Yetro que pues se pusiera gente sobre 1000, luego sobre 100, sobre 50 y sobre 10, ¿sí? Y que él era el que iba a llevar los casos más difíciles, ¿verdad? Entonces, Dios se mueve a través, en cierta forma, Dios se mueve a través de un sistema de autoridades. ¿Sí? Sí, claro. O sea, Dios trabaja a través de autoridad delegada. Así es. Sí, claro. Entonces, el de 10 pues tenía que ir con el de 50, el de 50 con el de 100, y el de 100 tenía que ir con el de 1000 y el de 1000 con Moisés. Con Moisés. ¿Y Moisés? Con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando un varón dice, ya me voy de la iglesia, pues se supone que ese varón, estando en oración, porque sabe que es autoridad, y si no tenemos que estárselos diciendo y enseñando, sabe que es autoridad, y ese varón está en comunión y está siendo movido por el Espíritu Santo a que se mueva a otro lugar. Pero yo veo que no. Difícilmente no, porque Dios es fiel, y Dios no te va a pedir que seas infiel con un pastor o con una iglesia, a menos que haya un caso muy específico. Pero a ver, no te entendí. Dios es fiel. Dios no te va a pedir que seas infiel a una iglesia, a un pastor donde estás tú. No. Y el salirte es infidelidad, a menos que te cambies de ciudad o algo. Es infidelidad, y es no saber su identidad. Sí. O sea, es no saber identidad, es no saber quién es tu autoridad, es no saber, no tienen conocimiento de lo que es la autoridad. Y si Dios se mueve a través de un sistema de autoridades, entonces la bendición viene ¿de dónde? De la cabeza. La bendición viene de la cabeza. Si la bendición viene de la cabeza hacia el cuerpo, entonces es de arriba, del que es autoridad, hacia abajo, hacia todo el cuerpo. ¿No es verdad? Sí. Entonces tenemos que... La gente cuando se mueve de la iglesia no es... Pero así se mueven. No tienen cabeza. No tienen cabeza. Se mueven por deseo, se mueven por enojo, se mueven por sentimientos, se mueven por el alma. Sí. ¿Sí? Pero no se mueven por una autoridad que, ¿sabe qué? Pues se pueden cambiar, estas personas se van a ir, vamos a orar por ellos y todo en paz. Pero ni unos ni otros. Voy a tocar aquí un punto bien fuerte, muy fuerte, que lo van a ver enseguida después en el estudio, todos los que están viendo, están estudiando esto. Todo aquel que reconoce autoridad, mínimo debe de estar agradecido con la autoridad que tiene, reconocerlo como su autoridad y darle las gracias. ¿Sabe qué, pastor? Me voy a retirar porque ya hice oración y Dios me confirmó de que me voy a mover a otra iglesia por esto, por esto y por esto. Pero lo dudo mucho. No lo hacen. A menos que lo manden de misionero fuera del estado, del país, pero sí. En la misma ciudad que te cambies de iglesia, no creo. No.
No lo hacen siempre y no le avisan al pastor ni por teléfono. Ni por teléfono. Y lo mismo sucede cuando un apóstol tiene... Sí, también, ¿por qué? Porque los mismos pastores no saben cómo moverse con autoridad. Simplemente me desaparezco de las reuniones, ya dejo de ir. Los apóstoles a veces no preguntan, pues ya dejó de venir y pues hasta ahí nos vemos. ¿No? Sí. Ni unos ni otros. Y entonces llegan a otra congregación. Y sabe que vengo de esta congregación y el pastor fácilmente se queda con ellos como si nada. Eso es falta de conocimiento, de autoridad. Hasta que le hagan lo mismo también. ¿Sí? Se la van a hacer. Una y otra vez. Y eso está mal. Está muy mal. Y luego hay ovejas que llegan hablando de su autoridad, del que fue su pastor anteriormente. ¿Perdón? No es cierto. No hagas mentiras. Híjole. Yo creo que estamos mal delante de Dios. Se necesita una buena enseñanza acerca de todo esto y estar constantemente enseñándoles a la gente de lo que es la autoridad y cómo moverse. En un año, creo que en una ocasión Ricardo te dijo que un año me tardé, y un año me he estado tardando en cada lugar, viéndolo, el libro. La primera parte del libro habla del conocimiento de la autoridad y la segunda parte habla de cómo se deben de mover las autoridades, ¿sí? Hay pastores, hablando de cómo se mueven las autoridades, los pastores no saben de autoridad. Muchos pastores se roban las ovejas, se quedan con las ovejas, no hablan con otras autoridades. Estoy en otro mundo. Pero lo más terrible es cuando la autoridad, ¿sí?, sabe que se va a ir una familia y se lleva 2, 3 familias y entonces empieza a maldecirlos y empieza a hablar cosas terribles. Entonces para mí, yo digo, híjole, este pastor no tiene ni una coma, no sé cómo predica, pero no tiene ni nadita de conocimiento de lo que es autoridad. Temor de Dios. Ni temor de Dios, porque ¿a quién está maldiciendo? A mismo Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Así es. Está maldiciendo a los hijos de Dios, está maldiciendo al templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que estos, si se van, y se los dicen, si se van ustedes les va a pasar esto y los maldigo ay, hasta chinita se me hace, me pone la... Sí, no, como los pollos, ¿verdad? Los meten al horno. Entonces, ¿nos hace falta conocimiento de autoridad? ¿Movernos bajo autoridad? Sí. Queremos reprender y la palabra nos dice que Él nos da potestad de pisar, de hollar. Serpientes y escorpiones. Exactamente. Y la fuerza del enemigo. Y entonces pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Pero quiénes son los que tienen autoridad? Los que saben estar bajo autoridad, los que reconocen autoridad, los que están sujetos, sometidos, como usted quiera. Es lo mismo. Hay que reconocer y obedecer. ¿No es así? Entonces, ¿cómo puedo yo como autoridad? No te escuché, pastor, ahorita dímelo. Aunque no entienda. Sí, aunque no lo entendamos. ¿Cómo puedo yo como autoridad hablar desde el púlpito en contra de otra autoridad? Si estoy hablando y maldiciendo a otra autoridad y estoy maldiciendo al cuerpo de Cristo, estoy hablando de mí mismo. Así es. Te están maldiciendo. Claro, no puedo maldecirme a mí mismo, ¿sí? Porque ellos son parte, ustedes son parte de mí, yo soy parte de ustedes. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. ¿O eso no lo entendemos? No lo alcanzamos a entender, ni la misma gente lo alcanza a entender. Por eso es que no respetan. Pero se nos va, por ejemplo, déjenme cambiar de ejemplo.
¿A usted le gustaría que el vecino de enfrente se trajera a su hijo, a su hija o a sus hijos a su casa nada más así? Vénganse para acá, yo les voy a dar mejor alimento, mejor lo que ustedes ocupen, ¿verdad que no? No, oye, espérame, son mis hijos. Sí. Son mis hijos, yo soy su padre, yo estoy para darles lo que ellos necesitan. Pero muchas veces nosotros, pues ya se fue, pues que se vaya. Una vez escuché yo que un pastor dijo, no me consta, que un pastor dijo, porque tenía problemas en su corazón contra otros cristianos, que le dijeron, pastor, ya se murió fulano de tal. ¡Qué bueno! Que se quemen, se han de estar quemando en el infierno. Yo dije, ¿qué óboles? ¿Qué pasó? ¿Quiénes somos para decir ese tipo de...? Pues sí, él también se va a estar quemando si no se arrepiente. Yo creo que necesitamos pastores que se arrepientan por falta de conocimiento de lo que es la autoridad. No podemos estar por encima, no podemos golpear a la gente. ¿Qué dice ahí en Primera de Pedro? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. First Peter 5:2. Sí. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos. Compórtense, hermanos, como si ustedes fuesen los dueños. Así es. ¿Cómo dices? Esta versión dice, compórtense no como si ustedes fueran los dueños Me gusta de esa los que versión. están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. ¿Tienes autoridad? ¿Quieres autoridad? ¿Sabes que eres autoridad? Tienes mayor responsabilidad de ser ejemplo en la palabra. ¿No es así? La palabra dice que seamos ejemplos Sí. en palabra, en espíritu, en fe, en pureza En conducta. y en conducta. Esos son los que tienen autoridad, los que son ejemplo. Pablo mismo decía, imítenme a mí. ¿No? Pablo lo decía, pero él sabía quién era, él sabía que tenía un nivel de autoridad tremendo. Sí, conocía su posición, conocía lo que era autoridad. Entonces, dice aquí, no como teniendo, verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué versión es esa? Dios habla hoy. Es muy buena, excelente. ¿Sí? Entonces, las ovejas, los cristianos tienen que estar orando por sus pastores, Amén. bendecirlos. Amén. En Hebreos 13, en Hebreos 13, este tipo de temas, los pastores no tan fácilmente los dan en su propia iglesia. ¿Por qué? Porque la misma gente, al estar hablando de este tipo de cosas, piensan que los están manipulando. ¿13 qué? 17. 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es provechoso para la gente que el pastor se esté quejando de las ovejas. ¿Sí? No es provechoso eso para la gente, no es provechoso. El pastor tiene que estar orando y imponiendo manos. Es más, saquen fotografías y estar orando por ellos y poner manos. Yo conozco gente, pastores, apóstoles, que sacaban las fotografías, casi llenaban toda la pared y ponían manos ahí, estaban imponiendo manos. Y pueden orar hasta en forma más particular. No, síguele. Ok. Sí, claro. Entonces los pastores no deben de maldecir, ni tenemos permiso de maldecir desde el púlpito, menos desde el púlpito.
de otra autoridad, pues es hablar de mí mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cuánto me queda? Pues aquí vamos. 25 minutos. Ay, muy rápido. Bueno, pues según 15 minutos. 15 para 45. Ok. sí, no sé, creo como 3 días tiempo la grabación. Vamos a ver, creo que toqué más o menos lo más importante sin meterme más a fondo en cuanto a la autoridad delegada en el en la iglesia. La eclesía. ¿Ustedes creen que necesitamos enseñanzas así sobre Sí, claro. los mismos pastores? Recuerdo, pastor, que hoy vamos a hacer una, ¿cómo nos dicen? Lo he visto varias veces. Hoy vamos a hacer un compromiso de no hablar de unos ni de otros. Vamos a hacer un compromiso de fidelidad, de lealtad. ¿Cuántas veces se ha hecho en la ciudad? Y ayuno de lengua. De ayuda. Sí, De crítica. eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo que estar orando por todos los pastores, no porque tengo, sino porque sé que soy autoridad, porque sé quiénes son autoridad. Entonces, yo debo de estar orando por los pastores, Sí. no criticarlos. ¿Sí? Vamos a ver la última parte, la autoridad delegada en el trabajo. ¿Tenemos jefes en el trabajo? Sí. Sí. ¿Tú eres jefe, Manuel? ¿Eres patrón? ¿Eres jefe? ¿Pastor, usted es jefe? ¿Sí? Sí. ¿Tú eres Soy jefe? subordinado también. También igual yo. Tú eres tu propio jefe. También. ¿Qué dijo, pastor? Que también soy subordinado. Sí. Es que es lo mismo en la iglesia. Somos jefes, tenemos autoridad, pero también Estamos bajo, y la misma palabra nos lo pide, que nos sometamos, nos sujetemos unos a otros. Tenemos que reconocer quién es autoridad, ¿no? Sí. Lo tenemos. Simplemente él es un pastor. Y cuando venga una palabra de parte de Dios, así sea un pastor que tiene un día, que ya fue ungido, que ya es reconocido como pastor, Sí. ¿sabes qué? Pues es una palabra que viene de Dios. Me someto, la obedezco, la reconozco como una palabra. ¿No es así? Sí. Sí es. Y la debo de respetar. Muy bien. Dice en Colosenses 3, Colosenses. Eso me gusta, Pastor Miguel, porque qué bueno que lo haces. A mí me gusta cuando yo llevo así Biblias de diferentes versiones. También a mí me gusta estar interrumpiendo en cierta manera, en buen sentido de la palabra, ¿no? Aquí dice diferente. Déjame leerte lo que eso que dijiste hace un momento de la autoridad. Eso enriquece. Eso enriquece, así es. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios. ¿Teniendo qué? A Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor, porque Cristo el Señor servís. Ok. Aquí la última frase, porque a Cristo el Señor servís, a Cristo el Señor servimos. Cristo es tu Señor, a Él lo estás sirviendo. Amén. En tu mismo trabajo lo estás sirviendo, ¿no? ¿Perdón? Sí, así es, todo fue creado por Él. Sí, sí, sí. Entonces, dice, regresemos ahí otra vez: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Reconoce a quien es tu autoridad aún en tu trabajo. Amén. Y si somos creyentes, no tienes por qué estar peleando ni luchando contra tu autoridad. Al contrario, tienes que ser ejemplo de obediencia. Amén. Tenemos que ser ejemplo de obediencia. ¿Sí? Si yo estoy trabajando en una empresa, yo tengo que ser ejemplo de obediencia con mi autoridad más próxima, más inmediata. Y no me puedo brincar autoridades. No me puedo brincar autoridades. ¿De acuerdo? Amén.
Dios no se brinca autoridades, Ni la autoridad permitirlo tampoco. no, Si llegan a mí, oye, pues ya fuiste con extantes. así es. Sí, no lo debe de permitir. Entonces, dice que muchos sirven, como dice, no sirviendo al ojo. Ahorita no está el jefe, Ahorita no me ven. no me ven, ahorita me tomo un café, me voy a dormir un rato, me salgo a fumar. Pero son cristianos, estamos hablando de creyentes, ellos no fuman. Por eso. Los que no están en Pero fácilmente se salen de las empresas o piden permiso. Yo lo he visto, cómo gente se sale de las empresas y ahorita voy a ir a comprar un refresco. Oye, espérate, estás en una empresa, tienes un horario de trabajo, ¿Ya pediste permiso? no tienes por qué hacer ¿Sí? una salida así nada más por suplir un gusto. Eso no es correcto. Cuando yo trabajé en una empresa allá en México, pues yo no me daban oportunidad de salir a comprar cosas. Sí, al menos en hora de trabajo no podía yo salir. No podíamos salir. Era la hora de la comida, del desayuno, ok, podías salir, ir a comprar y regresar y tenías comedor, ahí te pones a comer, desayunar o lo que fuera. ¿Sí? Pero hay gente que hace de las suyas en cuanto al trabajo. Y todo aquel que usa las horas de trabajo para hacer otras actividades que no son las correctas en las que tiene que estar, entonces está robando a la empresa. Y asimismo, el que no es fiel con lo de otros, Sí. ¿quién le dará lo que es suyo? Sí, está robando a la empresa, se está robando a sí mismo. Incluso Sí, el pastor. evangelismo. ¿Perdón? Incluso el evangelismo. Sí, no, usan los tiempos para evangelizar dentro de la misma empresa en horas de trabajo cuando no se debe de hacer. Sí. Entonces, dice aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. ¿Sí? Reconoce tus autoridades en las empresas. Si te sabes someter, volviendo a esto y quiero hacer una relación, si te sabes someter a tus jefes en una empresa, te debes de saber, porque reconoces las autoridades, te debes de saber someter a tu pastor, ¿sí? En una iglesia, porque sabes de autoridad. ¿No es cierto? Yo les hago una pregunta, luego allí a los estudios que he llevado y digo, ¿dónde está el ejército de Dios? Amén. En un ejército, ¿sí? Todos reconocen autoridad. Y si no, Y todo aquel, y en un ejército, miren, esto de veras da risa, hermanos. Ahorita no están una multitud aquí grande, pero si estuviera una multitud, ¿quién es el ejército de Dios? Amén. ¿Cuántos son el ejército de Dios? Amén. Y se oye así, ¿no? pues muchísimo. Pero ¿realmente todos son el ejército de Dios? No. No todos reconocen autoridad. No todos reconocen autoridad. Entonces, en un ejército se da la orden y la orden se recibe, se acata y se hace. Sin cuestionar. Sí, sin cuestionar. Sin cuestionar nada. La palabra de Dios para mí en mi vida es autoridad. Y lo que dice la palabra de Dios, Amén. eso hago. Amén. ¿Sí? Me consta. ¿Sí? Eso hago. Y yo, como autoridad, como pastor, yo tengo un pastor. Sin embargo, yo he visto ministerios que están fuera de orden porque no tienen pastor. Acéfalos. Sí, No, unos que tienen que no se sujetan. sí. Quiero dar si quieren anotar, si gustan anotarlo, si no va a aparecer aquí. Esto es lo que dicen en los ejércitos o en el ejército mexicano, dice lo siguiente. Cuando les dicen a los soldados, cuando entran por primera vez, ellos tienen que saber lo que es disciplina y lo que es la obediencia. La palabra de Dios, yo les he dicho, la palabra de Dios no se razona, la palabra de Dios se recibe y se vive, se cree y sin cuestionar, como decíamos. Dice aquí,
el principio vital de la disciplina es el deber de la obediencia. Todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Lo voy a decir una vez más. El principio vital de la disciplina, y yo creo que en el reino, ¿cuántos tienen conocimiento de reino, de lo que es reino? Amén. Y el pastor nos está enseñando acerca de reino. Yo creo que lo que es autoridad y lo que es disciplina entra dentro de las enseñanzas de reino. Amén. ¿Sí? Y me gusta esto, y lo quiero volver a repetir. Dice, el principio vital de la disciplina. La palabra nos enseña a ser disciplinados, Sí. ¿no? El principio vital de la disciplina es el deber de la obediencia. Todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. ¿Quién va a mandar? ¿A quién vas a poner como líder? ¿A quién vas a poner al frente? ¿Quién va a ocupar los lugares de tu empresa? Los principales lugares de tu empresa. Los que saben obedecer. Los que saben reconocer autoridad. Los que no cuestionan. Los que no cuestionan, así es. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que no es fácil poner nada más porque, bueno, a ver, como muchas veces algunos pastores, ¿sabes que yo me tengo que ir a Estados Unidos? Tú te vas a ver, fulanito de tal, él va a ser el pastor. Y en 2 semanas se acabó la iglesia. ¿No? Sí. No puede ser. Una empresa también es lo mismo, es tan delicada las empresas. No podemos derribar una empresa así nada más de la noche a la mañana con gente que no tiene conocimiento de autoridad. Según Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ok. Dice que debemos de estar sujetos con todo respeto a los jefes, aunque sean problemáticos, ¿no? Sí. Aunque sean problemáticos, es mi jefe. Pero ¿qué tienes que estar haciendo tú? Orando por él. Orando por él. Uno de mis hijos, Abraham, su jefe, la verdad es Difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Y a mí me ha dicho, pues, cómo es esta persona, pero en lugar de que yo diga algo diferente en contra de él, yo tengo que estar orando por él y tengo que estar, ¿sabes qué? Vamos a orar por él. Es la única manera de ganar la guerra, de ganar la contienda. Y no es contender con él, pues, ni con palabras, ni... Ese es un principio de reino, orar por los enemigos. Sí, así es. Sí, ora por los que os ultrajan, los que os maldicen, los que son difíciles. Y tenemos que estar orando por ellos. ¿De acuerdo? Sí. En Efesios capítulo 6, verso 9. Efesios 6:9, sí. Dice, y vosotros amos, porque también, así como nos dice que nos sometamos y respetemos a los amos, a los jefes, ¿sí? También les habla a ellos y dice, y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Para Dios no hay excepción de personas. Nada de que, tú eres jefe, no, a ti te lo voy a pasar. No tienes por qué maldecir. Si eres jefe, si eres autoridad ahí en tu trabajo, no tienes por qué maldecir. Al contrario,
tenemos que ayudar, tenemos que estar orando. Parece que tú como jefe en tu empresa eres como un pastor, porque tienes que estar dando buenos consejos, tienes que estar apoyando a la gente, y esto guiando a la gente exactamente y aconsejando a la gente. Y yo lo he visto, por ejemplo, mi pastor que trabaja en una empresa, pues ¿cuántas personas tienes allí bajo tu mando? Como 100, y estás al tanto de todos. Por lo que yo he visto y por lo que he platicado, estás al tanto de todos, o de la mayoría, ¿no? Y tú ves los problemas que tienen y los puedes llamar para platicar con ellos, porque cuando una persona está relajada, viviendo en paz, aún con su familia, y ahí es donde entra la consejería como autoridad. Entonces tú puedes dar consejo y la gente para su matrimonio, porque ahí tú conoces las familias, conoces la problemática de las familias, y ellos sin saber están recibiendo un consejo bíblico, un consejo del reino. Amén. Entonces tenemos que comportarnos pues como Cristo, como amo, como Señor de la empresa de empresas, que es la iglesia misma, que es su cuerpo. Así se comporta Él. ¿Qué fue lo que hizo Él? Dice aquí en Efesios, vamos al capítulo 5 ahí atrás. Dice, porque el marido, en el verso 21, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cómo pone una comparación, ¿no? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. ¿Sí? Pero también aquí dice a los maridos, amad a vuestras mujeres en todo. dice la pastora Lili, ¿en todo también? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos una responsabilidad tanto. Yo creo, mujeres, que es muy fácil que la mujer se pueda someter y pueda reconocer autoridad de un varón cuando el mismo varón, número uno, está bajo la autoridad de Cristo y sabe amar como Cristo amó. ¿Sí? Tenemos que entender lo que es el amor. Tenemos que saber, tenemos que vivir lo que es el amor, ¿no? Dice en el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios ¿qué? Cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y si yo amo a mi pastor, a mí mismo me amo. Pregunta, ¿puedo amar o puedo tener respeto y puedo, con mi sometimiento y obediencia, puedo amar al que está adelante de mí, arriba de mí? Me dije, claro que sí. Por supuesto que sí. Lo puedo hacer. Entonces, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nada más. Pero sabemos predicar, sabemos enseñar a veces entre comillas, pero no sabemos someternos, no sabemos reconocer autoridad. Y yo creo que tenemos que estar orando como nos lo pide aquí en la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente por toda autoridad. ¿Quieres vivir en tu familia quieta y reposadamente? Ora por. Sométete a tus autoridades y ora por ellas. Sí, ora por tu cabeza, que es tu esposo, ¿sí? Para que puedas vivir quieta y reposadamente, porque la bendición viene de la cabeza. ¿Quieres vivir quieta y reposadamente en tu país? Ora por tus autoridades
para vivir quieta y reposadamente. No hay marchas. La única marcha que hay es de rodillas, pero ahí en tu casa, ¿no? Ora por tu presidente, por Sí. el gobernador, los presidentes municipales o alcaldes. Ora por ellos. Los diputados, senadores. ¿Sí? ¿Los qué? Diputados, senadores. Sí, diputados, senadores Jueces de la también, sí. Suprema Corte de Justicia, Sí. etcétera, etcétera. Ministerios públicos. Se dio de qué sexenio, de que estuvieron matando mucho presidente municipal desde Calderón, un poco Sí, antes. Calderón. En este, No, desde Salinas. Empezó a ir más fuerte, ¿no? Empezó todo. Yo lo que me quedé pensando, dije, están matando la autoridad. Híjole, yo sentí feo, el decir sentí feo es muy ligero. Yo me impactó, la verdad me impactó, porque estaban matando jefes de policía, estaban matando senadores, diputados y todo tipo de alcaldes, ¿no? Todo tipo de gente de autoridad. Pero nosotros, la iglesia, tenemos una responsabilidad muy fuerte. Tenemos que reconocer y orar por ellos. No podemos estar con los brazos cruzados, ¿sí? La verdad es que no podemos estar con los brazos cruzados y que pase lo que pase, pues al fin que yo ya soy cristiano, ya me salvé, ya la hice y ya me voy. No podemos hacer eso. Sería infidelidad, deslealtad hacia Dios mismo. Sí. Amén. Ok. Y lo que siembras cosechas. Sí.